Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta transmisión aquí en Punto Familiar. Y mi nombre es Verónica y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes parte de unos pasajes bíblicos en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 32. Y vamos a darle vamos a darle lectura a algunos versículos. Por el tiempo vamos a cortar este pasaje del libro de Crónicas. Y nos dice de esta manera: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. El versículo 11 nos dice: no os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová, nuestro Dios, nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo en Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Podemos ver en este capítulo 32 que nos habla acerca del rey de Asiria llamado Sennacherib. Podemos ver que esta misma historia lo podemos encontrar en el libro de Isaías y también en el libro de Segunda de Reyes, que nos está narrando la misma historia. Y yo creo que por algo Dios dejó o permitió que esta historia se repitiera en otros dos libros, porque algo Dios quiere que nosotros como su pueblo entendamos. Vemos que este rey, nos dice de que después de estas cosas y de esta, dice, fidelidad del rey Ezequías. Vemos que capítulos anteriores el rey Ezequías había restaurado el templo,
había restaurado la adoración, la alabanza, había también restaurado el sacerdocio. Y podemos decir que Judá estaba viviendo un avivamiento. Entonces el rey Ezequías fue uno de los reyes que fue fiel a Dios y buscó a Dios, buscó hacer la voluntad de nuestro Dios. De repente podemos ver en estos capítulos cómo este rey Sennacherib aparece. Él ya había conquistado juntamente con sus padres, nos dice la escritura que había conquistado otras ciudades, que había derrotado a otros reyes, y él era lo mismo que quería hacer con Judá y destruir a el rey Ezequías. Vemos que este rey pagano comienza a hacer una campaña para destruir a esta nación, ya que él hace alarde de que había destruido a otras naciones más poderosas que Judá. Nos dice que este hombre comienza a enviar mensajes, comienza a intimidar al pueblo de Judá. Y en el versículo 11 nos habla, dice: no se engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed. Al decir Jehová nuestro Dios, dice, nos librará de la mano del rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria, Sennacherib, comienza a contarles al pueblo de Judá y empieza a decir: es que mis padres y yo destruimos y conquistamos a otras naciones mucho más poderosas que ustedes. Recordemos que Jesús nos advirtió que Satanás había venido o ha venido a hacer esto en nuestras vidas, a matar, a robar y a destruir. Satanás tiene mensajeros que quieren intimidarnos. Pero también recordemos que en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, Dios también nos da una palabra a nosotros que nos ha puesto en esta tierra para arrancar, para destruir, para derribar. Pero algo importante que yo quiero que te quede grabado es que también Dios nos ha puesto para edificar y para plantar. Entonces el rey comienza a intimidar al pueblo. ¿Y qué es la intimidación? La intimidación es un espíritu de temor que el enemigo envía a nuestra mente, a nuestro corazón. La intimidación es un arma espiritual que va a afectar tu alma. Y cuando afecta tu alma, por consiguiente, se va a manifestar en tu cuerpo. Cuando una persona, hay una historia en un hospital donde dos personas hicieron unos estudios, pero dentro del hospital se confundieron los análisis y a la persona que estaba sana le dieron el resultado de que estaba enfermo. Y a la persona que estaba enferma le dieron el resultado de que no tenía absolutamente nada. Cuando la persona sana había recibido el diagnóstico de que estaba enferma, esa noticia afectó su alma, afectó sus emociones y se reflejó en su cuerpo en tristeza, en ansiedad, ¿sí? En un aceleramiento de su corazón. Podemos observar cómo los mensajes de intimidación, hasta dónde puede llegar a afectar nuestra vida. Y es lo que hoy en día vemos con esta pandemia, ¿sí? Que hay temor en nuestro corazón.
y vienen pensamientos. Y es lo que hace el espíritu de intimidación, quiere que tengamos amnesia espiritual. La intimidación quiere apagar nuestra fe. Y entonces este hombre llega y cuenta de las hazañas que él había hecho. El enemigo pone en nuestro corazón mensajes de temor, mensajes de ansiedad, para que tú y yo nos detengamos en nuestro caminar en Cristo Jesús. Nuestro cuerpo responde a la información que recibe. Si la noticia es mala, el corazón se acelera, temblamos, nos angustiamos, etc. Y entonces, ¿para qué Satanás utiliza esta intimidación? Para que nosotros nos detengamos, para que nosotros dudamos de lo que viene escrito en la palabra de Dios. Y que en algún momento tú y yo hemos creído y hemos tomado esas palabras, que son palabras de vida. Este rey quiso detener y quiso frenar al pueblo de Judá. Sennacherib utilizó información de sus victorias que había tenido sus padres y quería intimidar al pueblo cuando dice, pudieron, dice, los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano. Ahí empieza a intimidar, a hacer dudar al pueblo de las promesas. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Además de esto, dice que Sennacherib escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová. Y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Hay otro pasaje, otra historia dentro de la Biblia en la carta segunda de los Reyes, capítulo 20, en el cual también nos habla acerca de un espíritu de intimidación. Nos habla acerca de un rey llamado Ben-Hadad, también que fue rey de Siria. Entonces dice la palabra de que él envía mensajeros al rey Acab y comienza a decirle que así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. El rey de Israel, al escuchar estas palabras, se bloquea y comienza a decir, sí, lo que tú has dicho, todo lo que tú me has dicho es tuyo. Por segunda ocasión, Ben-Hadad envía a sus mensajeros a recordarle nuevamente a Acab lo que él quería. Tus hijos, tu oro, tu plata, tus mujeres, todo lo que tiene son míos. Cuando los ancianos, ¿sí?, escucharon esta noticia, van en busca del rey Acab y le dan un consejo. Y le dice, no obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces, el rey Acab, cuando envía Ben-Hadad a sus siervos, a sus mensajeros, y le repite, sí, dice, es cierto, yo te he dicho que mis hijos, el oro, la plata, todo lo que es mío es tuyo. Pero ahora recapacité y te digo que no va a ser así. Y algo que me gusta de
pasaje bíblico es que Acab manda a decir a Ben-Hadad, y dice: y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. ¿Qué quiere decir esto? De que solamente aquel soldado que regresa vivo de la guerra puede decir estas palabras. Un soldado no puede hacer alarde de que va a regresar, porque no sabemos cómo le va a ir en la guerra. Por eso Acab le dice estas palabras a Ben-Hadad. Y en nuestro lenguaje actual yo te puedo decir que estas palabras lo podemos traducir de la siguiente manera, y podemos decirle al enemigo: no cantes victoria antes de tiempo. ¿Sí? Y esto es lo que vemos con Sennacherib. Él hacía alarde de todas las victorias que había obtenido, y lo mismo quería hacer con Ezequías y Judá. Dice en el versículo 18: y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarlos. El enemigo no te va a hablar en otro lenguaje, no te va a hablar en el lenguaje político. El enemigo conoce las escrituras, y el enemigo te va a atacar y te va a atemorizar y a espantar y también a intimidar. Dice aquí en el lenguaje judaico, la lengua, ¿sí?, de Judá. Les habló para que ellos pudieran entenderlo sin tener ningún traductor. Y es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Vemos cómo Satanás se presenta ante Jesús y le cita las escrituras. De esa manera Satanás trabaja con los hijos de Dios. Entonces este rey empezó a hablar de esta manera en el lenguaje. Pero versículos más adelante nos dice que el rey Ezequías y el profeta Isaías, dice que ellos se juntaron y clamaron al cielo. Algo que yo puedo observar en este versículo es que tanto el rey, que podemos decir que es el pastor, e Isaías, que es el profeta, se unieron. Se unieron en una oración de acuerdo. Que el día de hoy yo te puedo decir de que si tú tienes o estás pasando por alguna angustia, o has recibido algún mensaje en tu salud, en tu trabajo, en tu economía, que busques a tu pastor y que se pongan de acuerdo y oren. Porque esto es lo que pasó con el rey Ezequías y con el profeta Isaías. Se pusieron de acuerdo, clamaron, dice la palabra, a Dios, y Dios respondió. Un profeta, un pastor debe tener un profeta, pero también un profeta debe tener a un pastor. Vemos en el versículo 21 que Dios responde y dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente en el campo del rey de Asiria. Y dice que el rey se volvió avergonzado en su tierra. Si tú y yo actuamos de esta manera, en que nos muestra este pasaje, yo te aseguro que obtendremos grandes victorias en nuestras vidas. La intimidación va a querer llegar y va a querer penetrar tu fe, va a querer penetrar tu mente, va a querer que tú tengas una amnesia espiritual, te bloquees y te olvides
de quién realmente es el Dios en el que tú has creído. Nos habla también cuando Josué envía a los 10 espías, el cuales solamente 2 trajeron buenas noticias. El resto, se había asustado, se había intimidado y llegaron con esas malas noticias ante el pueblo para asustarlos, para detenerlos. He ahí donde el pueblo sufrió de amnesia, o estos hombres sufrieron de amnesia espiritual. Se olvidaron de cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Se olvidaron por un momento de cómo Dios les dio maná. Se olvidaron de cómo Dios abrió el mar para que ellos pudiesen pasar y ser salvos. Que esto no ocurra en tu vida. Ese pasaje bíblico, ¿sí?, nos advierte, nos enseña de cómo tú y yo debemos de actuar. Y esto es lo que quería el rey Sennacherib que aconteciera con Judá. Sennacherib, el espíritu de Sennacherib tiene mensajeros, pero no olvidemos que también Dios tiene sus mensajeros y que Satanás siempre ha hecho o ha imitado todo lo que Dios hace. Dios tiene mensajeros, los cuales te van a traer buenas noticias, noticias de aliento, noticias de vida. Pero Sennacherib solamente te va a traer noticias de enfermedad, noticias de divorcio, noticias de que tus hijos nunca van a salir de las drogas. Pero hoy yo te digo que Dios también tiene mensajeros. Nos dice el libro de Zacarías, dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Cómo vamos a combatir la intimidación? No vamos a salir con armas, vamos a guardar silencio. Vemos en este pasaje que Sennacherib empieza a hablar, pero el pueblo calla. Y lo único que acontece es que Isaías y Ezequías van directamente a Dios a orar y a clamar. No vemos que ellos se enfrentaron con armas o con palabras o a refutarle algo a Sennacherib. Ellos supieron a dónde llevar sus problemas. Estos 2 hombres, como autoridades de parte de Dios, supieron a quién acudir. Ellos no permitieron que la intimidación tocara su fe, tocara su confianza. Ellos clamaron, Dios responde y envía un ángel. Y el final de Sennacherib dice que él regresa avergonzado a su tierra, y estando él adorando a sus ídolos, vienen sus hijos y lo matan. En esta tarde, yo quiero dejarte con este pasaje bíblico que nos dice de esta manera: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella,
ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. En esta tarde, que tu confianza esté en Dios. Que si alguien llega a ti con malas noticias, tú no vas a discutir con el diagnóstico que te da el doctor. Tú vas a callar, porque el Dios de Israel se levantará a favor tuyo. Si el día de hoy mensajeros de intimidación han llegado a tu vida, busca a Dios, ora a Él, deja esa carga en las manos de Dios, que ten por seguro que si tu fe está en Él, Él saldrá a tu defensa. Estés pasando la situación, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Recuerda que tenemos a un Dios que creó todas las cosas, a un Dios poderoso, en el cual hemos creído en tiempos buenos y en tiempos malos. Recuerda que tu peor momento puede ser tu mejor momento, porque en tu peor momento es cuando buscamos con más fervor a Dios y le permitimos que Él obre. Y de esta manera puede llegar a ser nuestro mejor momento, nuestro mejor tiempo. Dios te bendiga en esta tarde y que Dios te bendiga en lo que queda de esta semana. Y nos vemos muy pronto.